para esta cena es una palabra que tiene que ver con la elección de Dios sobre nuestras vidas. Así que a esta cena le vamos a llamar la cena de los elegidos. Diga conmigo, cena de los elegidos. Mirale la cara al que está al lado, decirle, che, ¿a vos te eligieron o te tacharon? ¿Sí? ¿Estás elegido o no estás elegido? ¿Alguna vez usted participó de un sorteo donde lo tienen que elegir o no? Mire, a nosotros nos tocó participar del sorteo con Abril para la bandera. Y bueno, iba la flaca, a veces venía con la cara larga. Y para colmo de males, a veces la que sacaba el papelito de abanderada salía con que, yo al fin y al cabo ni quería. ¡Fua! Qué complicada que es la gente, ¿no? Pero a veces somos así. Somos bendecidos y en lugar de valorar lo que tenemos, nos hacemos como que no nos importa. Si hoy tuviéramos nosotros que elegir entre el cielo y el infierno, ¿qué elegiría usted? ¿Te aseguro? ¿Ustedes elegirían el cielo o el infierno? El cielo, ¿de verdad? Mire usted. Bueno, no me extraña, ¿no? Porque entre estar con Satanás en un lugar de tormento o estar con Jesús en un lugar de bendición, uno ya se imagina qué va a elegir, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de los muchos esfuerzos que nosotros pudiéramos hacer para ir al cielo, no es algo que en principio depende de nosotros. Usted sale y le pregunta a cualquier persona, ¿vos querés ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. Y no por eso va a ir al cielo. ¿Me está entendiendo? No depende de nuestra elección ir al cielo. No puedo ir al cielo porque yo lo haya elegido ir al cielo. Por otro lado, a pesar de los muchos esfuerzos que uno pudiera hacer para no ir al infierno, lamentablemente el mundo entero está bajo el maligno y es imposible que uno se zafe de esta condenación. Nadie podría por sus propios logros escapar de la condenación del infierno. No puedo evitar ir al infierno porque yo haya elegido no ir al infierno, ¿me entiende? Es decir, me están metiendo al infierno y no es que ahí me está esperando el diablo, ahí está sufriendo el diablo. Algunos tienen la idea que el diablo está ahí esperando, a ver, vos figurá acá, venís pasando, vamos a divertir. Esa es la idea que metió el mismo diablo, ¿me entiende? Él sabe que va a un lugar de tormento. Allí usted lo va a encontrar al diablo quejándose, llorando, suplicando, clamando, ¿me está entendiendo? Eso es el infierno. Y uno no va a llegar allá y va a decir, no, pero mire, padre, yo no elegí venir acá. Es imposible. Para ser salvos de esto, necesitamos ser elegidos. ¿Me está comprendiendo? Para ser salvos, necesitamos ser elegidos. Nadie se salva porque eligió ser salvo. Yo sé que le estoy complicando un poco la existencia, ¿no? Pero aguánteme un poquito y ya va a entender usted. Sí, vamos a profundizar un poquito en el tema de la elección. Nadie se salva porque eligió ser salvo. Mire, yo no soy salvo por Jesús porque un día elegí ser salvo. Y por otro lado, nadie deja de ir al infierno porque haya elegido no ir al infierno. ¿Está entendiendo? Acompáñenme en la lectura de 2 Pedro 1:10, ahí vamos a aprender algo. 2 de Pedro 1:10. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando está hablando de vocación y elección, no está hablando de la elección de ellos. Mire cómo dice en otra versión de la Biblia, que se llama Palabra de Dios para Todo. Este mismo versículo dice de esta manera: hermanos, Dios los llamó y los escogió. ¿Qué pasó? Dios te llamó y te escogió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¿Está entendiendo? Avancemos un poquitito más.
¿Se acuerda de los discípulos? Ellos eligieron seguir a Jesús. Y usted quizá me dice, sí, ellos eligieron, tiene razón. Pero ellos no podrían haber elegido seguir a Jesús si Jesús no los hubiera elegido primero. ¿Se da cuenta? No dependía de su elección, dependía de que Jesús los había elegido primero. A nosotros como seres humanos nos cuesta entender la existencia de Dios. Por eso es que muchas veces para comprenderlo un poco más a Dios le decimos Diosito. Pero eso no explica a Dios. Dios es Dios, grande, todopoderoso, sabe todas las cosas, existe desde siempre. No hay un principio para Dios, ¿entiende? Y esto en mi razonamiento humano no entra. Yo solamente puedo entender de cosas que empiezan en un momento y se terminan. ¿Está entendiendo? Puedo entender que algo existe porque nació o fue creado por alguien con vida. Y yo no puedo entender que Dios no haya nacido de ninguna parte. ¿Está entendiendo? Entonces para nosotros los seres humanos es muy difícil poder entender que Dios tenga el poder de elegir los que se salvan. ¿Me está entendiendo? Para nosotros nos cuesta entender esto. Nosotros queremos ganarnos nuestra salvación. Y de hecho mucha gente hace sacrificios enormes en pro de pretender agradar a Dios. Pero nada se puede hacer si Dios no te eligió. ¿Está comprendiendo? Ahora mírale la cara al que está al lado. ¿Está asustado, no? Si a vos te eligieron, decirle, mira que si no te eligieron, caminé de rodillas hasta el Vaticano y haga de todo, no pasa nada, ¿eh? Vamos a tranquilizar. Mire, ¿sabe cuál es el propósito de Dios? Que nadie, diga conmigo nadie se pierda. Porque Dios eligió que todas las personas se salvasen. Por eso Jesucristo vino al mundo a morir ¿por quién? Por todos los pecados. ¿De quién? De todas las personas. ¿De qué época? De todas las épocas. Pasadas, presentes y futuras. Él vino a morir por nosotros para darnos la posibilidad, es decir, nos eligió para que seamos salvos, para que nosotros tengamos la posibilidad de elegir ser salvos. Mire usted qué interesante es esto. Si Cristo no hubiera venido a la tierra y nos hubiera dado la posibilidad de elegirle, nosotros no teníamos ninguna opción. Estábamos ya destinados a ser juzgados por Dios y condenados. No había elección, ¿me está entendiendo? Esto de la elección es algo que muchas veces el diablo usó para engañarnos. Y hay mucha gente que cree que ya eligió su manera de vivir y no se da cuenta que está esclavizada de su manera de vivir. Y no es una elección, es sencillamente una carga que está llevando. Antes de Cristo, el hombre no tenía otra elección. El hombre no podía elegir porque sencillamente no había sido elegido. Solamente el pueblo de Dios podía gozar de poder tener una comunión con Dios. Después de Jesucristo, ¿se acuerdan lo que pasó con el velo del templo? Esto es muy interesante. El velo del templo era un velo inmenso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde la gloria de Dios se manifestaba solamente con el sumo sacerdote una vez al año, cuando él llevaba el sacrificio de sí mismo y de todo el pueblo. ¿Sí? Cuando Cristo murió, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Esto significó que se abría la posibilidad
de elección de Dios hacia todos los seres humanos, para que todos los seres humanos pudiésemos elegir. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿cómo hace el diablo, que ya perdió la posibilidad de ser condenado él y llevar tras de él a toda la gente para que sea condenada? Y trabaja de muchas maneras. Y hoy quiero detenerme un poquitito en cómo trabaja el diablo con aquellos que son hijos de personas ya cristianas, ¿sí? Que congregan en una iglesia y que son, digamos, gente que sigue al Señor. ¿Me está entendiendo? No estoy hablando de cristianos nominales, sino de cristianos que están sirviendo o siguiendo al Señor, ¿sí? ¿Hay hijos así aquí? A ver, ¿dónde están? Ajá, allá, a ver, ¿dónde más? Por acá. Vos, Josué y Samuel, no tienen papá cristiano ustedes, ¿no? Ya me estoy enterando acá. Sí, ¿verdad? Lucas, ¿sí? Josecito, Ana, Eva, Facundo, ¿sí? Cintia. A esta gente les pasó algo muy diferente que al resto de las personas. Ellos muchas veces son tentados en pensar que ellos no eligieron. ¿Por qué? Porque les pasó como a mí. Yo ayer les contaba en la reunión de jóvenes a los chicos que yo nací en un hogar cristiano. Es decir, mi papá lo conocía predicando, ¿sí? Cuando le dije, mamá, ¿quién es mi papá? Me dijo, ese que está ahí predicando. No, mentira. Pero, ¿me entiendes? Yo lo conocí predicando a mi viejito, ¿sí? Lo conocía orando, leyendo la Biblia, a mi mamá atendiendo las distintas clases de la escuelita, haciendo horas felices. Es decir, yo no tuve un cambio drástico, ¿me entiende? Yo era buenito y después seguí siendo buenito, ¿está entendiendo? ¿Sí? Buenito, pero me iba al infierno, ¿entiende? Porque no había tomado la decisión por Jesucristo. Entonces, en todos estos hijos, ¿sí? Que ya tienen su mamá y su papá, que están en las cosas de Dios, para ellos es medio problemático el tema de la elección, porque para ellos es como que yo no elegí esto. ¿Me está entendiendo? Yo no lo elegí. ¿Por qué tengo que seguir a Cristo si yo no lo elegí? Y no están teniendo en cuenta que ellos nacieron de gente que ya fue elegida, y por eso son partes de esa elección, ¿sí? Tanto como los demás, pero en ellos se nota más porque empezaron desde chiquitos a estar en las cosas de Dios. Mire Juanita no elige, lo único que elige es tomar la mamadera, ¿verdad? Pero ella está creciendo en este ambiente, y de pronto un día dice Juanita, yo nunca elegí esto. No, Juanita, lo que te tenés que entender que no se trata de tu elección, se trata de la elección ¿de quién? De Dios sobre tu vida. ¿Me está comprendiendo o no me está comprendiendo? Hay otras personas que no han nacido en un hogar así y les tocó pasar cosas muy difíciles. Ayer, más o menos, una decena de chicos pasó aquí adelante y compartió su experiencia sin Cristo en sus vidas. Nos emocionó a muchos el poder ver todo lo que sufrieron antes de tener una elección por Jesús. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando nosotros estamos aquí, tenemos que aprender que todo depende de la elección que Cristo hizo por nosotros. Y aquellas cosas que por ahí nosotros tenemos de pretender nosotros alcanzar las cosas de Dios, solamente es posible porque Dios las hizo alcanzables. ¿Me está entendiendo? No porque nosotros hayamos logrado algo. Mire lo que dice Juan, acompáñenme en esta lectura, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. O acompáñenme primero mejor, perdone, ¿no? Que le cambie, ¿sí?
Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchas gracias. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se lo leo de nuevo. Porque por gracia, versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se lo digo en otras palabras. Mire, ¿sabe por qué nosotros podemos tener la bendición de haber elegido a Dios? Es por la pura gracia de Dios, por la misericordia que Dios nos tuvo. Y encima, la capacidad de creer en Dios es un don que Dios nos dio. Es decir, que sin todo eso, yo no tenía la opción de elegir. Por eso es que el Señor Jesús a sus discípulos le dice en Juan: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y esto tengo que entenderlo. Hay una elección de Dios sobre todos nosotros. Pero también debo entender que yo elijo vivir conforme a esa elección de Dios o no. ¿Se acuerda de Judas? ¿Había sido elegido o no había sido elegido por Dios? Sí, pero él eligió vivir según sus propios conceptos, según su propia manera de vivir. ¿Y en qué terminó la vida de Judas? Suicidándose. ¿Me está entendiendo? En la Biblia encontramos muchas personas que, siendo elegidas por Dios, decidieron no seguir a Dios. Entonces yo tengo que entender en esta cena del Señor que si estoy aquí es porque Dios me eligió. No importa si hace mucho que vienes o si es la primera vez que vienes, Dios te eligió, por eso estás aquí. Pero ahora Dios te pone a vos frente a su elección para que vos tomes una decisión. ¿Querés vivir en función de la elección de Dios o no? Quiero concluir con unas palabras que son un poco fuertes, pero que es interesante tenerlas en cuenta. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Acompáñenme por favor. Hebreos 2, 1. Dice así la palabra. Versículo 1, Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche bien lo que significa esto. Usted fue elegido por Dios para ser salvo. Usted fue elegido por Dios para llegar a ser un hijo de Dios. Usted fue elegido por Dios para que el día de mañana usted tenga un encuentro con Él en los cielos, no en el infierno. ¿Me está entendiendo? Usted fue elegido por Dios para que, estando aquí en la tierra, su vida tenga otro significado. Sus propósitos sean tocados porque Dios lo eligió para que pueda alcanzar a otros con el mensaje de Jesucristo. Cristo eligió a los suyos para que llevasen fruto. Su vida no es una vida simple de un ser humano. Su vida es la de un hijo de Dios, de una persona que ha venido a la tierra con un propósito divino. Esa es la elección de Dios. Ahora dice el apóstol que escribe esta carta: cuidado, es necesario que con más diligencia atendamos esto. No sea que nos, ¿qué cosa? Deslicemos. ¿Usted se quiere deslizar? Es decir, ir alejándose de Dios. ¿Verdad que no? Entonces preste atención a esta verdad. Dios lo ha elegido.
Si usted se pierde, es porque usted no supo valorar la elección de Dios. Sigue diciendo el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, cuidado, porque Dios nos ha elegido, pero Dios también retribuye, y Dios también castiga, y Dios también condena. ¿Me está entendiendo? Es decir, esta imagen que por ahí tenemos, que Dios es amor, es verdadera, pero Dios también es justicia. Dios también corrige, Dios también acepta y Dios también rechaza, porque Él es Dios. Dios puede decidir salvar y puede decidir no salvar, y decidió salvarnos. Entonces dice, teniendo en cuenta que si esta palabra ha recibido la retribución justa, pregunta en el versículo 3, búsquelo, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes dónde está tu salvación? En que Dios te eligió. ¿Sabes cómo empezás a disfrutar esa salvación? Cuando vos aceptás esa elección. ¿Y sabes cómo creces en esta salvación? Cuando tomás la decisión de vivir en función de la elección y el llamado de Dios. ¿Se entiende? Esta es la cena de los elegidos, y yo quisiera que la puedas tomar y comer conmigo como un elegido que valora la elección de Dios. Amén. No como un elegido, como aquella gente que le toca un sorteo y dice, yo ni quería salir. Da bronca, ¿no? Bueno, no me hagas dar bronca, gente. Dios te eligió. Tener respeto. Valorar la elección de Dios. Y que hoy esta cena sea el comienzo de valorar la elección de Dios y de tomar la decisión de seguir viviendo en función del llamamiento de Dios. Esto es un honor muy grande, que Dios nos haya elegido, y al estar así elegidos por Dios, empezar a vivir en función de este llamamiento. Te dije que era la última que te iba a leer, pero hay una que me parece interesante, que no me gustaría dejártela sin que la tengas. Primera de Corintios 1, 26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es que por ahí hay gente que dice, no, si Dios me eligió es porque vio algo que yo puedo hacer. No, mira, hermano, no seas orgulloso, ¿sí? No seas orgulloso. No es que Dios te eligió porque te estaba necesitando, porque vos tenés la justa, porque vos sabés hablar, porque vos sos bueno en esto, vos sos bueno en aquello. No, nada que ver, ¿sí? Decí conmigo, nada que ver. Mira lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes? Que Dios nos haya elegido es algo grande. Yo no sé dónde estaría si Dios no me hubiera elegido, pero estoy aquí, y para mí el día más hermoso de mi vida ha sido cuando me di cuenta que Él me había elegido. Mi vida tuvo otro sentido, otro valor, otro significado. Aprendí que vivir en función de esta elección de Dios es lo mejor que me puede pasar, y es lo mejor que te puede pasar.
poder vivir en función de este llamamiento de Dios. Amén. Sos una persona muy especial. Dios te eligió. Entonces, que seamos de aquellos que valoran esta elección de Dios y que toman la decisión de empezar a vivir en función de este llamamiento. Póngase de pie un momento, vamos a tomar esta palabra espiritualmente.